revelados los escalofriantes secretos que policías y paramédicos nunca deberían haber expuesto o las calles de aquel barrio se sentían como una trampa. Uno nunca sabe lo que puede encontrarse al dar una vuelta en la esquina. Carla, madre soltera de 28 años, lo sabía demasiado bien. El sol moría en el horizonte, dejando tras de sí una tenue luz anaranjada que apenas iluminaba las calles rotas y llenas de sombras. Durante el día, atendía a los clientes en la tienda de conveniencia, la rutina era una manera de sobrevivir, pero la esperanza, poco a poco, se desvanecía, transformándose en un manto de miedo que la seguía a casa. Esa noche, después de un turno exhaustivo, su mente seguía atrapada en los susurros de terror. Los rumores sobre un depredador a la acecha se volvían cada vez más insistentes, como ecos que retumbaban en su mente. Caminaba rápido, el corazón acelerado, mientras los murmullos de sus vecinos servían como un recordatorio constante de que la seguridad era una ilusión. A su lado, en la casa de su madre Dora, su pequeña Lucía la esperaba. El refugio seguro que Carla pensaba haber construido podía desmoronarse en cualquier instante. Fue allí, en uno de esos desencuentros entre el día y la noche, cuando recibió un mensaje anónimo. Un escalofrío recorrió su espalda al leer las palabras que parecían escritas por un tormento: cuidado, no estés sola después de la medianoche. Carla pensó que era una broma de mal gusto, pero el malestar creció esa misma tarde, cuando una figura oscura comenzó a aparecer tras de ella, desvaneciéndose en el instante en que se volvía. El miedo la ahogaba, el sudor frío le empapaba la frente mientras el horror se transformaba en una sombra amenazante, abrazándola con cada paso que daba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se hizo más oscura, como un monstruo que despertaba. Carla decidió investigar las desapariciones recientes, sintiendo el silencio punzante de las calles, como si cada esquina contara historias que nunca debieron ser contadas. Algo le decía que la verdad no se encontraba lejos. Las mentiras se acumulaban, y poco a poco se dio cuenta de que aquellos que debían proteger su barrio eran parte de un entramado de horror y corrupción. En su búsqueda, cada mirada a su alrededor parecía intensificar el terror. Las sirenas que sonaban a la distancia resonaban como un grito de advertencia. La sensación de traición la consumía, el miedo se convertía en parálisis, y en cada rostro encontraba un ademán de desaprobación y temor. Esa noche, mientras el viento arrastraba hojas muertas, un grito desgarrador atravesó la oscuridad, helando su corazón. Carla se quedó quieta, con el aliento entrecortado. ¿Era el momento del enfrentamiento? ¿La oscuridad había decidido revelarle su verdadero rostro? En ese instante, su hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en una trampa. ¿Lograría escapar antes de que la sombra que la acechaba la atrapara? La noche prometía más que secretos, prometía el horror que Carla jamás imaginó. Carla no sabía qué hacer. Las palabras del mensaje punzaban en su mente como clavos. Cuidado. ¿Cuidado de quién? La oscuridad a su alrededor parecía engullir cada paso que daba. Con la respiración entrecortada, se dio la vuelta, esperando, temiendo saber qué o quién la acechaba. El grito había cesado, pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. Los ecos de su corazón retumbaban en su cabeza. No está sola, se decía a sí misma. Pero la verdad era que la soledad había empezado a consumirla ya. Con cada indicio de peligro, la distancia entre ella y su hija, Lucía, se multiplicaba. No importaba qué hiciera, la culpa de dejarla en manos de algún monstruo la atormentaba. Decidió avanzar, lenta e insegura. La casa de su madre, usualmente un faro de luz, era ahora un simple destino lleno de sombras. Abrió la puerta con manos temblorosas, y el chillido de las bisagras resonó en la oscuridad como un mal presagio. La casa estaba en silencio,
pero no un silencio común, era el tipo de silencio que precede a un desastre. Las luces estaban apagadas, y a medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, la sombra que había sentido durante el día comenzó a manifestarse. Se movía en las esquinas de su visión, casi como burlándose de ella. Es solo la sombra, trató de convencerse, pero el escalofrío que le atravesaba el cuerpo desmentía sus pensamientos. Caminó hacia la sala y encontró a Lucía dormida en el sillón. La pequeña llevaba su cabeza apoyada en una almohada, con el pelo desparramado. Carla sintió un suspiro de alivio al verla. Sin embargo, el momento de tranquilidad se desvaneció cuando escuchó un golpe sordo desde la parte trasera de la casa. Un golpe que resonó como un eco del peligro acunado en la oscuridad. Esto no terminará bien, musitó para sí misma mientras su cerebro comenzaba a hacer conexiones. Aquellos rumores, las desapariciones, todo parecía encajar en ese mismo, frío instante. Con una mezcla de determinación y terror, decidió que debía proteger a su hija, cogió un cuchillo de cocina, sintiendo su mango frío y duro en sus manos. Con la respiración contenida, se acercó a la cocina, el lugar de donde había provenido el sonido. La sombra se arrastraba por las paredes, como si intentara advertirle. Cada paso que daba la traía más cerca de la verdad aterradora. Al abrir la puerta trasera con cautela, la oscuridad absorbió la luz de la cocina. Carla se quedó paralizada. Vio una silueta al fondo, una figura deforme que parecía moverse con un propósito. La adrenalina inundó su cuerpo y, antes de que pudiera pensar, salió corriendo. «Aquí estoy», gritó, retando a la criatura que la hallaba. La sala se llenó de un eco vacío, pero no pudo escuchar ningún sonido a cambio. El miedo la llevó a buscar ayuda. Sabía que no podía confiar en nadie, pero su mente caviló sobre un policía conocido, un viejo compañero de su madre. Tal vez él podría ayudarla a descubrir la verdad. A la misma vez que el pensamiento brotaba, un relámpago iluminó brevemente el patio. Y en ese fugaz destello, vio un rostro repulsivo que la miraba directamente, sus ojos vacíos reflejaban una maldad pura. Carla no pudo evitar pensar, ¿qué es esto? ¿Qué quieren de mí? El horror la abrumaba, no podía ni buscar su teléfono. Un nuevo grito realzó su pánico. Sabía que debía actuar rápido, pero la oscuridad estaba llenando su mente, envolviéndola. Mientras corría de vuelta al interior, sintió que era perseguida, como si el mismo suelo la empujara hacia su destino. Los murmullos de su barrio, antes lejanos, resonaban en su cabeza. ¿Y si eres la próxima? Último vistazo al patio, otra sombra, pero esta vez más cerca. El cuchillo en su mano tembló, pero no tenía intención de rendirse. El terror había tomado la forma de algo real. A medida que la noche avanzaba, una última pregunta quedó flotando en el aire: ¿el monstruo era realmente el que la acechaba o su propio miedo? La respuesta se haría evidente antes del amanecer. El aire pesado se tornó aún más frío mientras Carla se adentraba de nuevo en la casa. Cada paso era una mezcla de esperanza y desesperación. La sala, iluminada tenuemente por un faro de luz de la calle, parecía temblar a su alrededor. El cuchillo brillaba en su mano, un destello de acero ante la oscuridad. «Debo encontrar a Lucía», murmuró, aunque su voz apenas era un susurro en la inmensidad del silencio. Corrió hacia el salón, pero la imagen de su hija dormida en el sillón la asaltó de nuevo. Apenas la podía ver, sus pequeños rasgos se desvanecían en la bruma de la noche. El horror de dejarla vulnerable la estrujó el corazón. «No puedo fallarte, cariño», pensó, pero la sombra seguía acechando. La inquietud crecía en su pecho como una serpiente enroscándose. De repente, una idea aterradora cruzó su mente: ¿y si Lucía estaba en peligro incluso en la casa? Se acercó lentamente, temiendo que cada movimiento pudiera despertar a la criatura que acechaba en la penumbra. Justo cuando estaban a un paso, un ruido seco en la parte trasera la sacudió. Era un golpe, más fuerte y más distinto que el anterior, como si algo o alguien empujara la puerta. Sin pensarlo, Carla decidió actuar. «No puedo quedarme aquí. No puedo. Debo protegerla». Atrapada en una red de miedo y coraje, se deslizó hasta sacando un viejo teléfono móvil que había olvidado por completo. Silencio. Se sintió insensible ante la idea de descolgar y pedir ayuda. ¿Pero a quién podría llamar?
A alguien que pensara que estaba loca, el movimiento a su espalda hizo que se diera la vuelta bruscamente. La figura deformada ya no estaba brillando en la oscuridad. Se había acercado. Un sudor frío le recorrió la espalda. La respiración se le aceleró y la confusión la invadió. Lucía, gritó, sin saber si era una advertencia o un llamado. Se giró bruscamente hacia el sillón. Su corazón se hundió. La pequeña ya no estaba allí. En su lugar, yacía un muñeco con una mirada vacía, sus ojos eran el espejo de su propia desesperación. No, no. Carla dio un paso hacia atrás, un grito ahogado se le escapó. Sentía que la locura comenzaba a deslizarse por su mente como una niebla densa, preciosa y oscura, las luces de la calle titilaron, y un fuerte viento hizo que las ventanas temblaran como si la casa entera quisiera gritar. Fue entonces cuando escuchó una risa, una melodía burlona que reverberaba por el espacio. Era escalofriante. La risa resonó por todas partes, llenando cada rincón, como si la propia casa se estaba riendo de su sufrimiento. Carla sintió una punzada de terror cuando los pensamientos comenzaron a agolparse en su mente. Debería haberlo visto venir. Las desapariciones, los murmullos inquietantes. Todo lo que habían tratado de ocultar se estaba manifestando justo frente a ella. Pero no puedo perderla. No puedo, gritó, el eco de su voz llenando la sala mientras una sombra comenzó a formarse tras ella nuevamente. La puerta del patio se golpeó con fuerza y una ráfaga de aire frío ingresó, precediendo a lo que se avecinaba. Carla, con el cuchillo aún en la mano, encaró la sombra. En su interior, la lucha entre el miedo y la necesidad de salvar a su hija se volvía más intensa. No voy a permitir que esto termine así. No hoy. Un último destello iluminó la casa, y por un instante, vio con claridad la figura que la acechaba, así como el rostro de su hija reflejado en un rincón, su expresión llena de terror y una tristeza profunda. La sombra se lanzó hacia ella, el momento decisivo había llegado, la tensión era palpable, y Carla sabía que el impacto de la noche estaba a punto de revelarse. ¿Qué es lo que realmente quieres?, gritó, pero la respuesta nunca llegó. Las luces parpadearon de nuevo, y en un instante, todo se volvió negro, el silencio fue absoluto, y cuando las luces se encendieron de nuevo, la sala estaba desierta. La silla estaba vacía y una nueva pregunta surgió en su mente, intoxicando su cordura y llenándola de horror. ¿Era realmente un monstruo lo que acechaba la noche? ¿O estaba atrapada en un juego sin final? El silencio se convirtió en un pesado lienzo que cubría la sala. Carla miró con horror la ausencia de Lucía. La sensación de vacío la golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico, como si la casa misma se hiciera eco de su desesperación. Desesperada, buscó en cada rincón, pero lo único que encontró fue un frío abrumador que se filtraba por las grietas de la casa. Lucía, gritó nuevamente, su voz temblando, pero solo el eco fue su respuesta. La sombra que la había acechado parecía haberse desvanecido, pero el terror había dejado una huella imborrable. El muñeco con el que su hija había sido reemplazada se quedó ahí, observándola con ojos vacíos que la acusaban. Con un impulso irracional, Carla lo tomó entre sus manos, sintiendo la frialdad del plástico. Una lágrima se le escapó y le susurró, «No eres ella». Sin embargo, un leve susurro detrás de ella la hizo girarse de nuevo. La risa burlona se había ido, pero algo más, algo peor estaba tomando su lugar. La puerta del pasillo comenzó a crujir, como si algo intentara salir. Cada crujido resonaba en su mente, como un tambor que anunciaba el final. Carla se acercó, el cuchillo en alto, su corazón latiendo como un tambor voraz. «¿Quién está ahí?», exigió, aunque en el fondo sabía que nadie podría responder. Las paredes parecían encogerse, haciendo que el espacio se sintiera aún más claustrofóbico. De repente, sintió un aliento helado en su nuca. Se giró, pero no había nada. Solo una sombra vagamente familiar que danzaba donde antes había estado la figura. No puede ser, pensó con un escalofrío, mientras se adentraba en el pasillo, sus pensamientos se oscurecían. ¿Pudo haber alguna pista? ¿Algo que dejara a Lucía antes de desaparecer? Sabía que su hija siempre había tenido miedo de la oscuridad, una sombra en el armario que parecía cobrar vida. La idea la aterrorizaba. «No puedo estar aquí, no puedo», tomando aire,
avanzó hacia la cocina, el único lugar donde todavía había algo de luz filtrándose. Allí, encontró una nota que nunca había visto: el juego comienza cuando te das cuenta. La escritura era inconfundiblemente de Lucía. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, querida?, gritó, apretando el papel como si esperara que le diera una respuesta. En ese momento, oyó un leve susurro. «Mamá». Era Lucía. La voz sonó como un eco perdido en la distancia, íntimo y lejano al mismo tiempo. Carla se congeló, el corazón en la garganta, sintiendo que la esperanza la empujaba hacia adelante. «Lucía. Vengo por ti», gritó, pero el susurro se desvaneció como humo. Un silencio asfixiante le recordó el tiempo que había perdido. «No quiero perderte. Nunca más». Regresó a la sala, sintiéndose como si el suelo mismo la estuviera tragando. Cada sombra se alzaba como una amenaza, cada rincón parecía esconder un secreto. La casa respiraba, vivía, y no era amiga de nadie. Mientras exploraba los últimos rincones en búsqueda de su hija, el muñeco en su mano comenzó a estremecerse. Carla lo dejó caer al suelo, pero no hubo impacto. En cambio, el muñeco giró, mostrando un rostro aterrador. No era un juguete, sino algo que había estado aguardando en la penumbra. Poco a poco, una ventana se abrió, revelando una figura oscura en el exterior. Era la misma sombra que había visto antes, pero ahora sonreía con una malicia que le heló la sangre. «Vine a recoger lo que pertenece a esta casa», decía la figura, mientras la luz la iluminaba brevemente. Carla sintió una presión en el pecho. «¿Qué quieres de mí?», suplicó, entendiendo que la lucha todavía no había terminado. Sin respuesta, la figura levantó una mano, y el muñeco comenzó a hablar con la voz de Lucía: «Mamá, ven a jugar». Los ojos de Carla se abrieron con horror, y supo que el verdadero juego había comenzado. La casa parecía vibrar a su alrededor, pulsando con una energía oscura. «¿Te atreverás a seguir?», resonó la voz burlona de la sombra, desgarrando el silencio. La elección se presentaba ante ella: escapar o descender más hondo en este espiral de locura. Pero, ¿a dónde podría ir cuando todo lo que amaba estaba atrapado en esta pesadilla? El terror la rodeaba, pero una idea brillante surgió en su mente: si esto es un juego, tengo que encontrar las reglas. Con una determinación renovada, Carla se preparó para el desafío. Sin embargo, en el fondo, sentía que su tiempo se agotaba. Cada segundo contaba mientras la sombra sonreía, sabiendo que el próximo movimiento podría sellar su destino para siempre. ¿Lograría encontrar las respuestas antes de que sea demasiado tarde? La casa comenzó a temblar, como si una fuerza invisible la agitara desde sus cimientos. Carla se aferró al borde de la mesa, sintiendo que la tierra bajo sus pies se movía. «No puedo quedarme aquí», murmuró para sí misma, la adrenalina surgiendo con cada latido acelerado de su corazón. «Lucía», gritó una vez más, esperanzada en que su voz pudiera atravesar las tinieblas que la envolvían. Pero, en lugar de una respuesta, el silencio reverberó, burlándose de su desesperación. Decidida a no sucumbir, hizo un esfuerzo por calmar su mente. Necesitaba respuestas, necesitaba entender el juego. La sombra más allá de la ventana aún la observaba, sus ojos vacíos brillaban con una lucidez maliciosa. La figura había desaparecido un instante, pero su esencia permanecía, impregnando cada rincón de la estancia. Carla, sintiendo la angustia arder dentro de ella, decidió buscar pistas en la habitación. Tal vez el muñeco tenía alguna respuesta. Se agachó y lo tomó de nuevo entre sus manos. Algo en su textura parecía cambiar, como si absorber la energía de su miedo. Miró su rostro. «No eres Lucía», se repitió, y por un momento, la cabeza del muñeco se ladeó, como si respondiera a su afirmación. Sin más que perder, Carla se dirigió hacia la puerta que comunicaba con el pasillo. La manija estaba fría al tacto, pero con una profunda respiración y una súbita determinación, la giró. El aire denso del pasillo la recibió como un abrazo helado, acelerando sus pensamientos. Cada paso que daba resonaba, amplificado en la oscuridad. Mientras avanzaba, las luces comenzaron a parpadear intermitentemente, revelando tenues figuras en las paredes, sombras que parecían susurrar secretos olvidados. ¿Dónde está Lucía? ¿Qué se llevó?
Cada pregunta se apilaba, intensificando su necesidad de escapar, de encontrar a su hija. El eco de su propia voz la siguió, como si la casa la estuviese desafiando a caer en su trampa. Entonces, un destello en el suelo atrajo su atención. Era un trozo de papel arrugado. Se agachó y, al desenrollarlo, el mensaje se volvió claro: encuentra la puerta detrás del espejo. ¿Qué espejo?, pensó. Justo en ese instante, recordó el antiguo espejo que había en su habitación. Cuando fue por primera vez, había sentido una conexión extraña con él. Sin pensarlo dos veces, dio marcha atrás, corriendo al cuarto con la esperanza de que allí pudiera estar la clave. Al llegar, encontró el espejo cubierto de polvo. La superficie reflejaba su imagen, pero había algo más, había otra figura en la luz tenue, un rostro aterrador que sonreía, desdibujándose en el vidrio. Carla se sintió atrapada, como si una mano invisible la sujetara. Lucía, gritó de nuevo, ahogándose entre las emociones encontradas. No había tiempo para pensar en el miedo, solo necesitaba actuar. Se acercó al espejo, tocando la fría superficie. Si no eres real, muéstrame cómo salir de aquí. Mientras musitaba esas palabras, sintió una vibración en el cristal. La figura en el espejo comenzó a distorsionarse hasta desaparecer y, en su lugar, la imagen de Lucía asomó, su rostro reflejando angustia y súplica. «Mamá, ayúdame». El terror la golpeó de nuevo, pero escuchar la voz de su hija la animó a dar un paso más. «¿Dónde estás?», preguntó, sintiendo que su corazón se partía por la distancia que la separaba. La imagen de Lucía comenzó a difuminarse nuevamente, y un sonido gutural resonó en la habitación. El espejo tembló violentamente, y Carla tropezó hacia atrás. «No te vayas», gritó, desesperada. El sonido se intensificó, como un grito de dolor que reverberaba entre las paredes. La figura maliciosa regresó, esta vez más presente, sus ojos como brasas ardientes mirándola fijamente. Entonces, de repente, se oyó un estruendo proveniente del pasillo. Un golpe que sonó como si algo más hubiera aparecido. Sin saber si era un nuevo terror o la esperanza de rescatar a su hija, se giró hacia la puerta. La sombra sonreía, sabiendo que el tiempo se le acababa. «¿Te atreverás a seguir?». «Carla». La voz serpenteaba, la casa misma parecía reírse de su angustia. Ella estaba atrapada, pero no podía rendirse. La vida de Lucía dependía de su valentía, la elección estaba cerca, y la sombra se acercaba. ¿Descubriría lo que había detrás del espejo? ¿Habría además una salida de este laberinto oscuro? Mientras la figura oscila entre la penumbra, Carla sintió que el juego estaba a punto de intensificarse aún más. El eco de su corazón resonó en la habitación. «El tiempo se está agotando», murmuró la sombra. El siguiente movimiento podría cambiarlo todo. Carla sintió que el aire a su alrededor se convertía en un vacío apretado. Las paredes parecían cerrarse, el silencio acumulado se sentía tan denso como una niebla oscura. El espejo seguía vibrando en un frenético baile de sombras, y la figura escalofriante que ahora parecía envolverla, se acercaba, deslizándose como un susurro oscuro entre el espacio de la habitación. «Lucía», gritó una vez más, su voz desvaneciéndose en la penumbra, pero sabía que el tiempo se agotaba. Cada segundo que pasaba incrementaba la inquietud. Sintió que el frío de la desesperación se filtraba en su piel, helando su sangre. La figura oscura, anclada en la sombra, pareció tomar forma, asomando parcialmente lejos, pero inconfundiblemente real. A un lado, el espejo era el eje de su pánico, y a la vez, su única esperanza. Se apresuró hacia él, la mente en un torbellino de pensamientos. «¿Dónde está Lucía? ¿Qué quieres?». Las palabras escaparon de sus labios, llenas de un coraje que no sabía de dónde venía. Con cada pregunta, el ente pareció reírse, una risa escalofriante que retumbó en sus oídos como un eco interminable. De repente, el espejo comenzó a burbujear como si su superficie fuera un lago perturbado, permitiendo que imágenes distorsionadas de su vida pasada se deslizaran hacia el exterior. Carla vio a Lucía jugando en el jardín, riéndose con sus amigos, y esa imagen de felicidad la hizo doler. Se giró, ansiosa por encontrar a su hija entre las sombras,
pero todo lo que halló fue la oscuridad. Mientras la figura se dejó ver más claramente, su rostro se configuró en un crudo retorcimiento sanguinario, ojos deformados llenos de malevolencia. «Este lugar pertenece a los que han olvidado», murmuró la sombra, su voz reverberando con una claridad inquietante que hacía temblar las paredes. «¿Y tú has olvidado?» «No he olvidado nada», protestó Carla, aunque ya empezaba a dudar de su propia memoria. La sombra rió más fuerte, llenando la habitación con un eco siniestro. «Se va a reverse». En ese momento, la puerta del pasillo crujió, y del umbral emergió una figura deambulante, un niño con una mirada vacía que lo seguía todo desde las profundidades del abismo. Algo familiar le apretó el corazón y, en un instante, se dio cuenta de que era un reflejo de su propia niñez. «Tienes que irte», gritó el niño, su voz un eco de advertencia. «No mires atrás, solo adelante». Decidida a hacer caso a la advertencia, Carla centró su mirada en el espejo. En el cristal, el rostro de Lucía volvía a brillar con claridad, entremezclándose con el niño que ahora le hablaba. «Mamá, ven por mí. Por favor». La súplica era evidente, intensa. No había más tiempo que perder y la elección era clara. Merodeando entre las voces llamativas y la imagen de su hija, avanzó hacia el espejo. Podía sentir las sombras empujándolo, como si la casa misma intentara evitar su escape. Ante su determinación, la figura oscura gritó, un alarido que tembló en las paredes. «Te lo advertí. No hay salida». Con el corazón a 1000 por hora, Carla dio un paso hacia el espejo. La combinación del dolor y la esperanza la impulsó a cruzar ese umbral. Pero en el instante en que su mano tocó el vidrio, un chorro de dolor recorrió su brazo, como si cada grano de su ser estuviera siendo desgarrado. El mundo de la penumbra se iluminó momentáneamente, y sintió como una fría mano sujetaba su otro brazo, tirando con fuerza. Era la figura oscura, sonriendo, su risa resonando. «Lo que buscas no es lo que piensas». Las imágenes de su niñez comenzaron a entrelazarse con recuerdos olvidados, sombras ocultas de su propia alma. Carla sintió un tirón interno, las memorias de haberse cruzado en su vida la golpearon. La angustia creció y le costaba respirar. «Lucía», gritó, sintiendo que su voz se desvanecía, cerró los ojos, sumergiéndose en un mar de recuerdos que habrían de retorcer su mente. La sombra no la liberaría sin más. Un resplandor emergió por un instante del fondo de su mente, un conocimiento aterrador que podría cambiarlo. Todo. «Tu vida es un precio a pagar», resonó la voz de la sombra, y mientras las luces comenzaban a parpadear erráticas, el espejo en su mano vibró como un latido, con un movimiento desesperado, volvió los ojos hacia la imagen de Lucía. No, el tiempo se detuvo mientras el espejo comenzaba a quebrarse. «Te salvaré». El cristal estalló en 1000 pedazos, y todo se tornó negro. Lo último que escuchó fue el grito de la sombra llevándose consigo un eco de angustia. Ahora, las sombras reían en la oscuridad. ¿Iban a ser el fin de todo? ¿O apenas el comienzo de un horror que jamás había imaginado? Mientras se desvanecía la memoria, una voz suave susurraba, «Lo que has desatado no puedes controlarlo». La oscuridad la envolvió por completo, un manto de silencio que la estrangulaba. Carla no sabía cuánto tiempo estuvo inmóvil, su mente era un vórtice de confusos recuerdos, un tormento de gritos ahogados y risas perdidas. De repente, un frío glacial la atravesó, como si algo estuviera deslizándose a su alrededor, provocando que se erizara su piel. Cuando finalmente logró abrir los ojos, se encontró en una habitación que no reconocía. Las paredes eran grises y desgastadas, cubiertas de sombras que parecían respirar. Un leve zumbido vibraba en el ambiente, una vibración que hacía temblar su corazón. Todo era extraño, pero había algo más que la inquietaba. El aire estaba impregnado por un perfume a ácido y descomposición, un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Dónde estoy?», susurró entre dientes, la pregunta flotando en la nada. De pie, temblando, intentó recordar cómo había llegado hasta allí, pero lo único que le vino a la mente era la imagen del espejo destrozado. En el centro de la habitación, un tallado antiguo le llamó la atención. Una mesa de madera con marcas de lo que parecían ser garras, húmeda y salpicada de un líquido que no quería identificar. Al acercarse, sus pasos crujieron sobre el suelo de madera,
resonando como campanas que la llamaban a entrar en un juego macabro. Entonces, sintió un roce en su tobillo, como si algo la estuviera tirando hacia abajo. Se agachó y vio un pequeño niño descalzo, con el rostro cubierto de sombras. Era el mismo niño que había visto en el pasillo, pero ahora estaba pálido y asustado. «Ayúdame, por favor». «No he hecho nada», sus ojos profundos eran espejos de dolor y miedo. «No estoy aquí para ayudarte», dijo Carla, aunque su corazón latía por lo que estaba viendo. «¿Qué lugar es este?» «Es un lugar para los olvidados, pero tú lo vas a recordar». «Tienes que lidiar con lo que has desatado», respondió el niño, su voz era un eco lejano, como el susurro de un sueño olvidado. De repente, el aire se tornó pesado, y la electricidad se cortó, como si algo gigante y oscuro estuviera apretando todo a su alrededor. Carla tomó aire con dificultad mientras las sombras empezaron a moverse, navegando por la habitación como si fueran serpientes. Con cada momento que pasaba, una risa distante llenaba el espacio, retumbando en sus oídos como una melodía macabra. «Lucía», gritó, el eco de su voz agudizándose en el aire espeso. «Mamá. Sálvame». La voz de su hija resonaba como un canto a través del terror, y a medida que la desesperación crecía, el niño lo notó. «Si la amas, no mires a tu alrededor. No te las des al espejo», advirtió, pero el aviso llegó demasiado tarde. Las sombras se dispusieron ante ella, formando una figura sombría que giraba lentamente. Era la misma sombra, ahora mucho más grande y con un brillo diferente en sus ojos. «Vine por ti», rugió, su voz ahora llenando la habitación, aplastando la esperanza de Carla. «No, no me llevas», gritó con valor, aunque su voz temblaba. Con cada palabra, la figura se abalanzó hacia ella, pero Carla, recordando al niño, se aferró a la mesa. «No puedo olvidar. No puedo». En ese instante de determinación, las sombras se hicieron más densas, y el niño tomó su mano con fuerza. «Recuerda quién eres. Eso es lo único que te salvará». Afuera, un sonido agudo rasgó el silencio, un golpe, un llamado. Como si algo del exterior estuviera intentando infiltrarse en esta pesadilla. Carla sintió su corazón acelerarse al pensar que podría haber una forma de escapar. Con un grito, se giró hacia el espejo roto que, aunque le había traído tanto pavor, podría ser su única salida. «Lucía», gritó mientras las manos frías del niño la apretaban. «Voy por ti». Antes de que pudiera dar el siguiente paso, una luz brilló a través de las sombras, la misma intensidad que había sentido antes de caer. «Aguanta, aguanta». La voz resonó en su mente, la urgencia empujándola hacia adelante. Mientras corría, la figura la siguió, gritando de rabia que retumbaba en el suelo debajo de ella, pero antes de que pudiera tocar el final, la habitación tembló, y las sombras retorcidas se dieron un festín con su miedo. Carpintería astillada, su propia añoranza sobre su hija, y un sonido inconfundible, un lamento. Carla, luchando por retener su cordura, alcanzó un rincón del espejo, donde parecía haber esperanza. Pero la sombra oscura alzó un brazo, desafiando su avance, como un enorme muro insuperable. «No puedes escapar si no pagas el precio de la verdad». La puerta detrás de ella se retorció y crujió, incapaz de resistir la violencia del momento. «Se romperá», pensó, mientras la luz seguía temblando, y su corazón se aceleraba al máximo. Todo creía estar a punto de desmoronarse. Pero, mientras ella miraba, algo en el espejo comenzó a formarse. Una imagen, o una advertencia. «Carla, ya no hay vuelta atrás», susurró la figura, con los labios curvándose en una sonrisa cruel. «¿Qué harás cuando la verdad venga a buscarte?». La habitación comenzó a vibrar, y las sombras danzantes parecían cobrar vida, arrastrando a Carla hacia un abismo de pánico. La figura oscura, ahora gigantesca y aterradora, extendía sus garras en un intento por apoderarse de su espíritu. Carla, atrapada entre la desesperación y la determinación, sabía que debía actuar rápido. El espejo roto a su lado emitía un resplandor inusual, un parpadeo que reflejaba sus temores más profundos, pero también le ofrecía una visión de lo que había sido su vida. En un instante, imágenes de risas y juegos con Lucía, sus días de familia, se apagaron como luces en una tormenta. La sombra amenazadora marcaba su tiempo,
y ella debía decidir, rendirse a su oscuro abrazo o enfrentar lo inevitable. No. Soy más fuerte que esto, gritó con todas sus fuerzas, mientras su voz resonaba como un eco aterrador en la habitación. El niño a su lado la observaba con una mezcla de esperanza y tristeza. Esa no eres tú, Carla. Recuerda por qué luchas. Con cada palabra del niño, la figura parecía retroceder, como si su esencia se nutriese del miedo y la confusión. Carla respiró hondo, tratando de recordar el amor que sentía por su hija. Lucía, repitió, su voz ahora sonando más firme. Las sombras temblaron ante su invocación, volviendo su atención a ella. El aire se llenó con una mezcla de gritos de la figura y lamentos de aquellos que habían sido olvidados. Carla avanzó hacia el espejo, sintiendo que la historia misma de su vida la empujaba hacia adelante. De repente, una imagen se formó en el vidrio. Era Lucía, pequeña y sonriente, jugando en su patio trasero. Sus risas llenaron la habitación, y la sombra, como un depredador acorralado, empezó a gritar. Carla extendió su mano, sintiendo un impulso de cariño abrumador, como si la conexión con su hija la fortaleciera. Lo siento, te prometo que siempre estaré contigo, dijo Carla, tomando el brillo del espejo como un guiño de esperanza. La figura retrocedía, sus ojos llenos de furia y desesperación. Esa es mi verdad. No me llevarás. Con su voz resonando con valor, Carla tomó el espejo con ambas manos, sintiendo cómo la energía fluía a través de ella, llenando su cuerpo de fuerza y claridad. No eres mi destino. Te estoy desafiando, gritó, mientras el espejo vibraba bajo su contacto, las sombras a su alrededor empezaron a disolverse, como vapor bajo el sol, y la figura sombría comenzó a desvanecerse, su risa convirtiéndose en un llanto estridente que sacudía el suelo. Carla, aún sin mirar a su alrededor, se aferró a la imagen de Lucía, sintiendo que la luz era su salvación. La habitación ahora entraba en caos. Objetos comenzaban a caer, las paredes crujían y todo a su alrededor se deshacía. Sigue así, gritó el niño, observando emocionado. Estás rompiendo la maldición. Los gritos se intensificaron. La figura, oscura y amenazante, intentó asirla con una de sus garras, pero fue como intentar atrapar aire. Carla, empujada por su amor, hizo un último esfuerzo y gritó, eres solo un recuerdo. No te temo. Con ese grito, el espejo explotó en 1000 fragmentos, y la habitación se iluminó con una luz brillante. Sentía un vacío, como si todo en lo que había creído hubiera sido un engaño. Pero en ese instante de claridad, comprendió que la oscuridad nunca podría arruinar el amor de una madre. Sin embargo, la luz comenzó a desvanecerse, mientras algo más acechaba en la penumbra. Una risa, más grave y profunda que antes, resonó, atravesando el aire con un eco que paralizaba su corazón. ¿Creías que bastaría con eso? La voz helada retumbó, un recordatorio de que el verdadero terror nunca se aleja del todo, y así, cuando pensaba que todo había terminado, una sombra aún más oscura surgió detrás de ella, con un poder abrumador. No hemos terminado, Carla. La verdad siempre encuentra su camino. El mundo se cerró a su alrededor, y en el último resplandor de luz, la figura retadora parecía sonreír. ¿Qué le ocurriría ahora que la sombra del pasado aún acechaba en su mente? Carla sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como una manta de oscuridad lista para sofocarla. La risa profunda se entrelazaba con ecos de sufrimiento, arremolinándose en su mente y desdibujando la frontera entre lo real y lo aterrador. Ella no podía volver la vista atrás, no ahora que la monstruosidad la acechaba como un depredador hambriento. La figura oscura había crecido, transformándose en una masa de sombras retorcidas y ojos amarillos que la observaban desde las profundidades de la penumbra. Sin embargo, Carla no iba a dejarse vencer. Con cada respiración, se concentraba en Lucía, en su risa, en los abrazos cálidos llenos de amor que solían compartir. Necesitaba esa luz en su interior. Lucía, gritó, su voz resonando con una potencia que la sorprendió. La sombra tembló, pareciendo titubear ante su llamado. El niño a su lado, con sus ojos grandes como platos, la animó. Sigue. No pares. Las paredes crujían, y el sonido de cristales rotos resonaba al fondo.
Carla apretó los puños, desafiando el terror que amenazaba con apoderarse de ella. No me asustarás, prometió, mientras una onda de determinación la envolvía. De repente, el suelo comenzó a vibrar nuevamente, pero esta vez, parecía rugir a su favor. Con cada paso que daba, la sombra se retorcía, como si luchara por consolarse en su propia tristeza. No, no, no. Murmuró, sintiendo que el avance de Carla era una luz que la dañaba y la empujaba a una esquina oscura. Eres una mentira, continuó Carla, sintiendo el poder del rechazo fluir por sus venas. Un eco del pasado. No tengo miedo. Y inesperadamente, el niño levantó su mano, como si compartiera su fuerza, y la imagen de Lucía comenzó a iluminar la habitación con una calidez suave y dorada. Las sombras parecían desvanecerse en la luz, pero la risa resonante no se silenciaba. Crees que has ganado, pero esto apenas comienza. La voz se alzó, resonando como un trueno, y con ese estruendo, los muebles se volcaron y una ráfaga de viento helado sacudió la habitación. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más puedes hacerme? Ya he enfrentado mi miedo, respondió, pero sus palabras se perdían en la vastedad de la oscuridad. La tensión la rodeaba, y aunque la luz de Lucía brillaba, el miedo empezaba a cosquillear en su mente nuevamente. Siempre hay más que descubrir, susurró una voz desde la penumbra, astuta y burlona. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, tomando formas que le eran familiares. Eran rostros de personas del pasado que Carla había perdido, sombras de recuerdos que creía olvidadas. Cada rostro representaba un dolor, una pérdida, un secreto que había mantenido enterrado. No puedo, no debo enfrentar esto, murmuró, mientras la opresión en su pecho crecía. Pero necesitas hacerlo, dijo el niño, mirándola con un aliento lleno de sinceridad. El amor no se detiene, se transforma. Si no lo enfrentas, ellos siempre estarán atrapados. Carla, con el corazón acelerado y las manos temblando, comprendió que solo enfrentando sus propios demonios podría liberarse a sí misma y a aquellos que amaba. Sin embargo, la oscuridad palpitaba con más fuerza, y una nueva forma surgió de las sombras, tomando la forma de un ser aún más aterrador. Esta vez, la figura no era una mera proyección, sino una manifestación de sus propios temores y arrepentimientos. Brilla con un brillo siniestro y desata un reguero de terror a su alrededor. ¿Te atreves a mirar tu verdad, Carla?, preguntó la figura, con una voz que sonaba como mil susurros de pesar. No había tiempo que perder. La lucha no era solo por su propia alma, sino por los recuerdos y el amor que había perdido. La sombra se agazapaba, esperando. Carla inhaló profundamente y, decidida, dio un paso hacia adelante. La luz de su pequeño comenzó a temblar, pero en su corazón sabía que debía avanzar. Su dolor comenzaba a cobrar sentido, podría ser la única forma de romper la maldición. Asustada, pero llena de valor, pronunciando las palabras que liberarían sus cadenas. Justo cuando estaba lista para gritar, una mano fría agarró su muñeca, aprisionándola en el momento más crítico. ¿Te atreves a mirar la verdad? Un susurro resonante llenó el espacio. Carla sintió el horror mezclado con la determinación. Pero, ¿de verdad quería conocer lo que la sombra tenía preparado? ¿Podría estar lista para enfrentar sus verdaderos miedos? La figura oscura sonreía, un espectáculo aterrador en medio de la tormenta, y las palabras quedaron atrapadas en su garganta. El caos resonaba, y Carla sintió que el aire se cortaba en su pecho. No había más tiempo para dudar. Debía liberarse. Lucía, te prometo que regresaré por ti, gritó, un desafío a esa sombra que amenazaba con devorarla. La figura se retorcía, su risa burlesca punzaba en sus oídos como clavos. A medida que avanzaba, las sombras parecían susurrar advertencias, recuerdos dolorosos de su pasado que querían atraparla en la oscuridad. Pero un río de amor la guiaba. Los recuerdos de risas, abrazos y momentos simples con su hija emergieron como un faro. No voy a permitir que te lleven, se repetía, cada sílaba surgiendo de la profundidad de su ser. El niño del pasillo se mantuvo a su lado. Tienes que recordar. El amor es la clave. Su voz, aunque suave, contenía una certeza que resonaba hasta en las sombras que las rodeaban. En un estallido de valor, Carla decidió mirar hacia la sombra que la desafiaba.
¿Qué más puedes hacerme?, exigió, sintiendo el poder correr por sus venas. La figura oscura se acercó. Soy todo lo que has escondido, susurró, y por un momento, su forma se transformó en visiones de su pasado, un torbellino de pérdidas y arrepentimientos. Carla titubeó. No, no puedo permitir que esto me consuma. Con cada palabra, la sombra se dispersó, su risa se entrelazaba con el horror que emanaba. Eres parte de mí, Carla. En su mente, un eco de tristeza también resonaba. Las memorias de su madre, de su infancia, comenzaban a destellar, llenándola con la ira de no ser suficientemente fuerte. No soy parte de ti, gritó. No más. Una oleada de energía la envolvió cuando reunió todo el amor que sentía por Lucía, y esa luz comenzó a brillar, desafiando a la oscuridad. La figura se tambaleó como si el poder de su amor fuera un fuerte torrente. No lo lograrás, bramó la sombra, pero Carla sintió como la luz de su hija se reflejaba en cada rincón de su ser. Las imágenes de momentos felices la empujaban a seguir adelante. Lucía, gritó una vez más, y la habitación tembló. No puedo parar. En ese instante, el niño a su lado se volvió hacia ella. Debes avanzar. El amor siempre será más fuerte que el miedo. Con determinación, Carla se adentró en el centro de la tormenta de sombras. Miró fijamente a la figura oscura. Eres solo un recuerdo, y te dejaré atrás. Y en un último giro de su mano, reconstruyó el espejo, destruyendo las sombras con su luz. La figura chilló, un alarido de ira y dolor, como si su esencia misma estuviera siendo desgarrada. No puedes hacer esto. La habitación se llenó de un brillo intenso mientras la luz se expandía, barriendo todo a su paso, todo a su alrededor se desvaneció en una niebla blanca. La opresión se disolvió, y antes de que supiera cómo había sucedido, se encontró en un lugar familiar, su sala, iluminada por el sol poniente, suave y cálido, todo parecía en paz. Y allí estaba Lucía, en el sillón, dormida tan tranquila como la había dejado. Carla se dejó caer de rodillas, las lágrimas fluyeron por sus mejillas mientras se abalanzaba hacia ella. Lucía, estás aquí. La abrazó fuerte, sintiendo el calor de su hija, la vida que había temido perder. Los ecos de sus pesadillas comenzaban a desvanecerse, pero en su corazón, sabía que el horror había dejado cicatrices. Cada sombra no desapareció del todo. Carla levantó la mirada, preguntándose si de verdad podría vivir con el miedo latente. Pero con esa luz brillante en su interior, un nuevo propósito se encendió. Te prometo que siempre te protegeré, susurró mientras el reloj marcaba el final de esa noche aterradora. De regreso a la vida y la rutina, decidió compartir su historia. No solo para alertar a otros sobre las sombras que acechan, sino también para recordar que la verdadera fuerza proviene del amor. Aquella noche fue solo un capítulo en su vida, un recordatorio de que el amor siempre podría abreviar la oscuridad. Y mientras Carla y Lucía se abrazaban, cada rayo de luz que entraba por la ventana parecía llevar la promesa de un nuevo comienzo. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te quedes fuera de las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que el canal crezca. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensas, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.